Bien, bueno, buenas tardes, ¿cierto? A todos, a todas. Gracias por su asistencia, como siempre. Bueno, como le había dicho, por lo que me estaban comentando, ustedes están viendo o repasando falacias argumentativas con Cristian y luego van a repasar todo lo que tiene que ver con argumentación. Pero yo les comentaba que conmigo ya vieron eso la otra vez, ya lo repasamos, entonces volver a ver lo mismo yo lo encuentro innecesario porque esta clase está grabada, ¿ya? Entonces les sugiero, si quieren complementar lo que están viendo con Cristian, vuelvan a ver la clase que hicimos esa vez, que está grabada, para que así vuelvan a ver las explicaciones, ¿ya? Lo que sí me comprometo a hoy día, después yo creo durante la tarde o después de la clase, les voy a subir material complementario sobre falacia y voy a buscar también sobre tipos de argumentación, principalmente algunos videos donde se expliquen, que estaba revisando que hay algunos muy interesantes, que es donde se explican qué son las falacias, los ejemplos más recurrentes, ¿ya? Pero como les decía, lo mejor para el tema de la falacia es ver ejemplos, ¿ya? Aprenderse los tipos de falacia y ver distintos ejemplos, ¿ya? Y cómo se van aplicando, ¿ya? Eso principalmente. ¿Ya? Voy a buscar también algún archivo, algún texto con ejemplo donde pueden ir aplicando eso también, ¿ya? Así que me comprometo a eso y en caso de que la próxima semana, antes de su prueba, tuviesen dudas todavía sobre este tema, lo vemos durante esa clase. Ya repasamos los materiales que yo les voy a subir, ¿ya? Pero hoy día entonces vamos a revisar un texto, ¿ya? Y que no creo que hayan visto con Cristian, porque por lo que me comentaban, no están viendo otro tipo de cosas, están repasando de nuevo lo de la falacia. Así que se los voy a proyectar, ¿ya? Este texto que vamos a revisar hoy día es el fragmento de un ensayo que está en la página 192 de su libro y que se llama Me gusta, no me gusta, que es de el filósofo y pensador, escritor francés, ¿cierto? Roland Barthes, ¿ya? Él fue un estudioso y crítico de la literatura, ¿ya? Y acá no, hace una técnica, él en este ensayo, que no sé si ustedes han escuchado de la literatura contemporánea, han escuchado de las vanguardias, ¿saben qué son las vanguardias literarias, culturales, artísticas? ¿Saben qué son las vanguardias? ¿No lo han escuchado? ¿Saben qué es el arte de vanguardia, la literatura de vanguardia? ¿Les suena de algún lado? Chicos, chicas. No, profe. Ya. Bueno, se lo voy a explicar a grandes rasgos, ya, pero ya eso en realidad quizá el otro año, en cuarto medio, a lo mejor lo pueden ver en mayor profundidad, porque no es como un tema de este año, pero es importante que lo conozcan por el ejemplo, ¿ya? Él, en este ensayo que les voy a mostrar, ocupa una técnica que se llama enumeración caótica, que la enumeración caótica es una descripción de distintos elementos o enumeración de distintos elementos que aparentemente no tienen un orden, no tienen una coherencia, ¿ya? Pero les va dando, pero igual tienen, o sea, tienen un cierto orden en el sentido de que uno puede vincular esa enumeración de elementos, ¿ya? En general, la literatura de vanguardia es la literatura de principios del siglo XX, ya desde 1910 en adelante, justo coincide con todo lo que se está viviendo, ustedes imagino que saben por historia, todo lo que se está viviendo con el periodo de las guerras mundiales, sobre todo, principalmente con la Primera Guerra Mundial, que los artistas, los intelectuales, los literatos en general, siempre responden en los distintos momentos históricos de la humanidad ante estos hechos de violencia, y obviamente responden a través del arte, ¿ya? Entonces surgió la literatura y el arte en general de vanguardia como una forma de crítica social, como una forma de protesta social ante las terribles o nefastas consecuencias que estaba dejando, ¿cierto?, la guerra mundial, o la primera gran guerra, ¿cierto?, la gran guerra o guerra mundial, ¿ya? Y después obviamente lo que fue la segunda, pero esto surge sobre todo con la primera guerra mundial. Entonces, la palabra vanguardia viene de una palabra, de un vocablo francés que es avant-guerre, ¿ya? Y avant-guerre no es Avengers, es avant-guerre, ¿ya? Que es estar a la vanguardia, que es estar en la primera fila, es como si ahora con esto que se ha vivido del estallido social, es como estar en la primera línea, ya es como parecido, ya son los que están en la primera fila en un ejército, ya en una guerra, ya
Por otro lado, los que están al final se llama retaguardia, entonces los que están en la primera fila del ejército es la vanguardia. ¿Ya? Entonces, lo que implica esto, de manera más metafórica, es que el arte está en primera fila, que el arte viene a la guerra también, por así decirlo. O sea, que el arte es una forma de abogar, de estar en contra también de estos conflictos armados y de criticar estas consecuencias que está trayendo para la sociedad. ¿Ya? Entonces, en medio de todo eso, surgen los sismos, como el surrealismo, surge el dadaísmo, surge el ultraísmo, el futurismo, y un montón de vanguardias más, ¿ya? Que sobre todo se dan en el arte y la literatura. En el caso del surrealismo, estaba muy marcado por todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, el mundo onírico, ¿ya? Y ahí es muy importante la figura del psicólogo, específicamente el psicoanalista Sigmund Freud, que yo imagino que ustedes han escuchado a Freud o han escuchado de él, o quizás han visto la serie que estaba o está todavía en Netflix, ¿cierto? Donde el inconsciente, lo que está oculto en nuestra mente, ya cobra un lugar preponderante, ¿ya? Y resulta que esta técnica que vamos a ver hoy día, que ocupa Roland Barthes, en este ensayo Me gusta, no me gusta, que es esta numeración caótica, viene de esa técnica del inconsciente. Entonces se toma de esta técnica que nace un poco del psicoanálisis de Freud, ¿ya? Y que se lleva a la literatura y que sobre todo lo ocupan los dadaístas y los surrealistas. ¿Por qué? Porque los surrealistas y dadaístas, por ejemplo, ocupaban otra técnica que era la corriente de la conciencia, que era simplemente escribir todo aquello que se me venía a la mente, ya llevarlo al papel sin filtro, sin filtrar si estaba bien o estaba mal, si la sociedad estaba de acuerdo o en desacuerdo, si me iban a juzgar o no me iban a juzgar, etc. ¿Ya? Entonces, teniendo eso presente, es que se empieza a escribir nuestros pensamientos tal cual son, sin filtro. ¿Ya? Eso era como para contextualizar, muy sintetizado, ya en algún otro momento, quizá el otro año se pueda ver en mayor profundidad, de hecho muy interesante, así que espero que puedan conocer más de esa literatura. ¿Ya? Bien, dice, me gusta, no me gusta. ¿Qué le gusta a Bartes? Veamos, dice, me gusta la lechuga, la canela, el queso, la pasta de almendras, el olor de heno, del heno segado. Me gustaría que un narice fabricase un perfume así. Un narice, si no me equivoco, es como alguien que se entromete en las cosas. La rosa, las peonías, la lavanda, la champaña, las posiciones ligeras en política, Clean Gold, la cerveza excesivamente fría, las almohadas chatas, el pan tostado, los cigarros habanos, Handel, los paseos mesurados, las peras, los duranos blancos o de huerta, la cereza, los colores, los relojes, las estilográficas, las plumas fuentes, los entremeses, la sal cruda, las novelas realistas, el piano, el café, Pollock, Tombly, toda la música romántica, Sartre, Brecht, Verne, Faulkner, Einstein, los trenes, el Médoc, el Bussy, tener sencillo, Bubar, Pecuchet, caminar con sandalias de tarde por los caminos secundarios del Sud-West, el codo que forma el Ador visto desde la casa del doctor de los hermanos Marx, el Serrano a las 7 de la mañana al salir de Salamanca, etc. Si se fijan, él en esta primera parte del me gusta, enumera varias situaciones, va enumerando varias cosas que le gustan, aparentemente sin mayor sentido, y es un poco porque la numeración caótica es eso, o sea, decir simplemente lo primero que se te viene a la mente e ir asociando. Sin embargo, acá igual hay cierta coherencia. Por ejemplo, la lechuga, la canela, el queso, la pasta, podemos decir que son alimentos, que son frutos, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, hay una enumeración de cosas que son, por así decirlo, más simples. Sin embargo, después empieza a enumerar objetos, por ejemplo, los colores, los relojes, la estilográfica, las plumas puentes, los entremeses, ya. Pero aquí desde lo entremese, o cuando empieza a nombrar estilo de música, cuando nombra novela realista, o cuando nombra la música romántica, por ejemplo, cuando nombra autores como Sartre, como a Bertolt Brecht, a Julio Verne, a William Faulkner, por ejemplo, a Einstein, ya, cuando nombra todo eso, ya, es un gusto, pero un gusto más elaborado, ¿ya? Entonces acá hay una diferencia que ya no es solamente que le guste algo, sino que además a este gusto, ¿cierto? Le agrega una elaboración mayor, ¿ya?
que en el fondo podemos decir que se le da más forma a aquello que le gusta. ¿Ya? No sé si va quedando más o menos clara, ¿cierto?, la descripción que hace esta enumeración. Luego va a numerar de la misma forma, ocupando la misma técnica, aquello que no le gusta. Dice, no me gustan los perros falderos blancos, las mujeres en pantalones, los geranios, las fresas, el clavicordio, miró la tautología, los dibujos animados. Ya ahí pasa lo mismo, o sea, enumera primero aquellas cosas más cotidianas que no implica mayor reflexión, mayor análisis, pero luego va a citar autores, va a citar compositores, que ese gusto, ya, o no gustar en este caso, porque aquello que no le gusta, es un poco más elaborado, o sea, en decidir aquello que me gusta y no me gusta, sobre todo cuando son tendencias, cuando son intereses, cuando son autores, es un poco más reflexivo, ¿cierto? Aquello que no le gusta, ¿ya? Dice, miró la tautología, los dibujos animados, Arthur Rubinstein, las casas quinta, los mediodías, Satie, Bartók, Vivaldi, llamar por teléfono, los coros de niños, los conciertos de Chopin, el órgano. Alejo Carpentier, sus trompetas y sus timbales, lo político sexual, las escenas, las iniciativas, la fidelidad, la espontaneidad, las veladas con gentes que no conozco, etc. Eso es todo lo que no le gusta, ¿ya? Me gusta, no me gusta. Y ahí empieza ahora, después de que él hizo esta enumeración caótica, él ahora va a hacer el análisis, va a hacer la reflexión sobre esto. Y como ustedes han visto conmigo, habíamos visto los temas de la identidad, ¿cierto? Habíamos visto la identidad, otras clases anteriores, la identidad, por ejemplo, de las personas de raza negra. También vimos la clase anterior, la identidad, por ejemplo, de la gente de los pueblos originarios, específicamente de la cultura mapuche, con el Licuraste Guaylaf, en su recado confidencial a los chilenos. Y ahora se habla de la identidad, pero de la identidad personal. ¿Ya? Fíjense acá la reflexión que hace. Me gusta, no me gusta, esto no tiene la más mínima importancia para nadie. Aparentemente no tiene sentido, ¿cierto? O sea, esta especie de numeración caótica. Y sin embargo, todo esto quiere decir, mi cuerpo no es igual al tuyo. O sea, esta idea de la identidad, o sea, de la diversidad, que ninguna persona, por muchas cosas o coincidencias que tengamos con otra, nadie nunca va a ser igual al otro o a otra, ¿cierto? O sea, todos tenemos nuestra propia identidad, nuestros propios gustos, nuestros propios intereses. O sea, si nosotros también nos propusiéramos en nuestra lista de intereses, de cosas que nos gustan y no nos gustan, quizás sí, podemos coincidir con otras personas, sin embargo, nunca nuestro listado va a ser igual al de otra persona, porque tenemos experiencias distintas, nos gustan diferentes cosas, y eso está bien, porque la diversidad es lo que enriquece la experiencia humana, ¿ya? Así, en esta espuma anárquica de los gustos y las repugnancias, suerte de picadillo distraído, se esboza poco a poco la figura de un enigma corporal que compele a la complicidad o a la irritación. Aquí comienza la intimidación del cuerpo, que obliga al otro a soportarme liberalmente, a permanecer silencioso y cortés ante goces o rechazos que no comparte. Una mosca me molesta y la mato. Uno mata lo que le molesta, lo que lo molesta. O sea, de hecho está haciendo esta reflexión crítica sobre cómo la humanidad históricamente se ha encargado de acabar con la diferencia, de cómo esta idea de homogeneizar todo, de cómo muchas veces ha pasado históricamente que aquello que era distinto se veía mal visto, ¿ya? Y eso ha generado tanta discriminación en tanto ámbito. Entonces, eso obviamente hay que parar con eso. Si no hubiese matado a la mosca, hubiera sido por puro liberalismo, dice. Soy liberal para no ser un asesino, dice Roland Barthes. Bien, si tuviéramos que ver la tesis de este ensayo, ¿cuál es la tesis que nos propone Roland Barthes en este ensayo? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la idea general debatible de este ensayo? ¿Cuál es la tesis que él defiende acá? ¿Cuál es su tesis? ¿Cuál es la tesis de este ensayo? ¿Se acuerdan cómo identificar una tesis, verdad? En un ensayo. ¿De qué trataba este ensayo? ¿Cuál era el tema central que él defiende acá? Está súper clara la tesis acá. Está hasta de manera literal.
¿Cuál era la tesis en este ensayo? Tienen que aprender porque por lo que me contaban, Cristian le va a evaluar esto también de la argumentación, así que tienen que aprender a identificar la tesis. ¿Cuál es la tesis acá? Chicos, chicas, los escucho, las escucho. ¿Cuál es la tesis? ¿Y por qué? Soy todo oídos. ¿Cuál es la tesis? Niños, niñas, ¿cuál es la tesis? Chicos, ustedes son los que van a tener que dar las pruebas después. Lo que le gusta y lo que no le gusta. Ya, por ahí va. Pero habla solamente, a ver, sí, él da ejemplo, ¿cierto? Podemos decir que sus argumentos era aquello que le gustaba y no le gustaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Podemos decir que esos son sus argumentos, ¿no? Que era aquello que le gustaba y aquello que no le gustaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, profe? Ya, ya, ya. Y si esos son sus argumentos, ¿a qué conclusión llegó? Porque acuérdense que la tesis puede ser que la tesis a veces esté al principio de un ensayo, o sea, que parta, por ejemplo, de manera deductiva, que es lo más común, partir de manera deductiva la tesis al principio, después los argumentos, pero acá partió de esa forma, partió con la tesis primero y después con los argumentos, o lo hizo al revés, partió con los argumentos y después llegó a la tesis. ¿Qué hizo él acá en este ensayo, en este extracto? Partió con los argumentos. Exacto, ¿verdad? Partió con los argumentos. Y eso es bastante interesante también porque te permite reafirmar y concluir tu tesis. Ya él parte con los argumentos de aquello que le gustaba y aquello que no le gustaba para determinar y sacar como conclusión lo siguiente, que esa sería la tesis. Él dice, y sin embargo todo esto quiere decir, mi cuerpo no es igual al tuyo. Esa es su tesis en el fondo. Ya que ninguna persona, eso es lo que está explícito, la tesis explícita sería esa, ¿ya? Y la tesis implícita, que siempre también hay tesis implícita, lo que está más allá, lo que podemos leer entre líneas, por así decirlo, inferir, sería que ninguna persona es igual a otra y que por lo tanto la identidad es una construcción personal o es una construcción individual. Eso sería la tesis implícita, porque podemos deducirla, ¿ya? A partir de lo leído, ¿ya? Entonces se va dando cuenta de cómo se va elaborando el ensayo, cómo se va entretejiendo las ideas del ensayo. Siempre los ensayos, son, como ustedes recordarán, son textos argumentativos que van estructurándose de acuerdo a una estructura argumentativa, con tesis, con argumentos, con respaldo, ¿ya? Pero a veces, claro, cuando, como les decía yo, cuando la tesis está al principio, un texto deductivo, y después vienen los argumentos, las garantías, los respaldos, ¿ya? Y al revés, como en este caso, parte con los argumentos, la garantía, algunos respaldos, y después se llega a la conclusión o tesis, ¿ya? Bien, ¿quedó un poco más claro o no? ¿Quedó más claro o no? ¿Les Sí, cuesta? profe. Ya, muy bien. ¿Les cuesta todavía identificar la tesis en un texto? ¿Qué les dificulta al momento de encontrar la tesis? ¿Qué es lo que les complica al momento de encontrar la tesis en un texto? ¿O no les complica? ¿Se le hace Que a veces difícil? se puede complicar, pues que a veces se puede como confundir con la base. Ya, ya. Recuerden que la base siempre responde al porqué de la tesis. Siempre la tesis va a ser más general, va a ser prácticamente un enunciado, una oración, y las bases también pueden ser oraciones, pero las bases siempre responden al porqué de la tesis. ¿Ya? Entonces la tesis siempre va a ser más general que el argumento, que la base. ¿Ya? Bien. Nos dicen acá, revisa la información al inicio del tercer párrafo. ¿Qué sentido da la lista de gustos anteriormente expresada? Vayamos al inicio del tercer párrafo que decía lo siguiente. Me gusta, no me gusta, esto no tiene la más mínima importancia para nadie. Aparentemente no tiene sentido. ¿Qué es lo que busca decir con eso? ¿Será realmente que no tenga sentido?
En realidad lo que él está haciendo ahí es un juego retórico, de que no está haciendo pensar, de que en apariencia esos ejemplos que dio, esos argumentos que dio, no tienen sentido. Sin embargo, cuando él mismo ahora le da el sentido, ¿verdad? Y le sirve para llegar a su conclusión. Entonces lo que él hace es como, hay una palabra que me gusta mucho, que es desautomatizarse, él te desautomatiza. ¿Qué significa esto? Que te saca, que te hace pensar, que te cuestiona, que te saca de tu estructura, que te hace darle otra vuelta a las cosas. ¿Ya? Entonces le da otra vuelta a partir de estos argumentos que aparentemente no tenían sentido o aparentemente no eran coherentes, él les da sentido. ¿Ya? Después dice, a partir de lo anterior, explica por qué el emisor cierra los dos primeros párrafos con la expresión etcétera. Etcétera, en realidad se ocupa por dos, bueno, principalmente el etcétera nos sirve en este caso para, porque él podría seguir con los ejemplos eternamente, o sea, él podría decir, darte un montón de ejemplos más de aquello que le gusta y que aquello que no le gusta, entonces el etcétera apunta hacia eso. Ya, esta parte de acá dice, escribe brevemente tu lista de gusto y no gusto, bueno, no es necesario hacerla, ya, pero si alguno quiere poner en práctica esta técnica en algún momento, lo puede hacer. De hecho, yo creo que puede ser bastante útil porque uno puede conocerse, pero tienen que hacerlo así sin filtro. Háganlo para ustedes si quieren. Si toman un cuaderno o una hoja o en un Word y empiezan a escribir aquello que les gusta y no les gusta, por ejemplo, de música, primero con lo que les gusta, después con lo que no les gusta, música, cosas en general, emociones, situaciones, en fin, todo lo que venga a su mente, ocupando esta técnica de la enumeración caótica, sin filtro. Y así después ustedes lo leen y se van a dar cuenta de aquello que les gusta y no les gusta realmente. Sirve para conocerse. ¿Ya? La otra vez también vimos un poco esto de las generaciones. Ustedes acuérdense que pertenecen a la generación Z, ¿cierto? Esa es la generación de ustedes, ¿verdad? Sí, la Z. ¿Y qué cosas piensan ustedes que comparten con gustos o intereses en su generación? ¿Qué intereses creen ustedes que comparte la generación de ustedes? ¿Y por qué? Las redes sociales, ¿o no? El interés por las redes sociales. ¿Qué más? El interés por el celular. Por el celular, yo diría también las aplicaciones, inclusive diría hasta los videojuegos. A muchos les gustan los videojuegos. Bueno, yo también juego a videojuegos a la edad de ustedes. Hasta el día de hoy juego algunos a veces con mi hermano. Así que también yo creo que eso también puede estar presente. Quizás esta idea de pasar tantas horas frente a la pantalla, no sé qué otras cosas, los grupos de música, comparten grupos de música parecidos, ¿no? O películas, series, no sé. Algunas, entre ustedes, ¿tienen en común alguna serie, algunos grupos de música, no? ¿En serio, profe? No sé, alguna serie que vean entre ustedes, o sea, que compartan como grupo, o sea, me refiero como cursos, o sea, por ejemplo, que ustedes están viendo una serie y saben que sus amigos también están viendo esa serie. ¿Tienen alguna serie en común o no? Sí. Tal vez euforia. Euforia. Esa, Sí, ya, casi toda la ¿esa dónde la dan? ¿En Muy Netflix? buena, profe, muy buena. ¿Dónde? HBO. Ah, en HBO. Hoy me suena bien. Esto entre paréntesis, así como. ¿Pero de qué trata? La de Zendaya, profe. Es de drogadicción. Ya. Ya. La voy a ver por curiosidad nomás, porque ya digo, para ver qué Sí, están profe, viendo. re buena. Ya, para ver qué están viendo. Ya, yo veo otras series, yo veo otras más, pero yo veo muchas series de Netflix, pero son como más. Por ejemplo, la última que vi fue Gambito de Dama, que uno podría pensar, no, es de ajedrez, pero es súper potente el mensaje de esa serie, es buenísima. Es como el impacto social de cómo la chica, es como resiliencia en el fondo, porque es como la niña tuvo que pasar por muchos problemas, muchas adversidades, muchos conflictos, que se le murió la mamá, o sea, la mamá se suicidó en el fondo y quería matar a la niña porque tuvo un accidente, incitaron un accidente la mamá, eh, pero finalmente quedó abandonada esta niña y creció en un orfanato y un montón de cosas, pero descubrió su talento que era jugar al ajedrez, en fin, y ahí después se convierte en una campeona a nivel mundial. Esa serie muy buena. Otra que vi fue esta Ratchet, Mildred Ratchet, que esta es la de un psiquiátrico, es buenísima también, tiene alto aspecto interesante como nivel psicológico.
y me gusta mucho las series futuristas. He visto varias futuristas. Los 100, he visto el 3%, em, em, Blade Runner, vi también la otra persona, pero he visto hartas series, he visto una eh, Osmosis, vi la otra vez también, vi otra de Biohackers, he visto varias. Ya a lo que voy, bueno, eso era porque pensé que alguno de ustedes había visto alguna de esas series. Ya, volviendo al tema, me fui por la rama. Ya, volviendo al tema, entonces sí, como ustedes dicen, comparten algunas cosas a nivel generacional. Comparten, por ejemplo, esta idea del uso de las redes sociales, el uso de las plataformas, el uso a lo mejor de los videojuegos, el uso de aplicaciones. ¿Y por qué creen que comparten esas características en común? ¿A qué se deberá que su generación ahora comparte esos gustos? ¿Y por qué otras generaciones no? ¿Qué lo diferencia de otras generaciones, por ejemplo? ¿Hay algo que lo diferencie de otras generaciones? La tecnología. ¿Ya? Ustedes nacen en el fondo siendo prácticamente analfabetos, o sea, perdón, no analfabetos, perdón, nativos digitales, ¿verdad? O sea, ustedes nacen prácticamente siendo nativos digitales en un mundo ya donde hay una mayor globalización, donde hay mayor uso de redes sociales, de plataformas, donde podemos también saber al instante lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Ya, ese tipo de situaciones lo diferencia también de las generaciones anteriores. Ya, esa facilidad también con las tecnologías. Bien. Ya después acá hay una actividad, después dice, ya esto es un análisis con unos textos que nos vamos a ver ahora. Eh, a ver, sí, eso respecto a este texto. Dice, no, sí, porque no vamos a ver eso ahora. ¿Ya? Nos quedan 15 minutos. ¿Qué les pareció este texto, este fragmento del ensayo? Bueno, lo de los ensayos, en el fondo, los textos en general siempre nos sirven para de alguna manera servir para el diálogo, servir para la discusión, y eso es lo importante, por eso me gusta ver lecturas, porque cómo nos permite enriquecer, ¿cierto?, nuestra experiencia, ¿ya? Y en estos minutos que nos quedan, igual quiero resolver dudas que tengan de la asignatura de lengua y literatura. ¿Alguna duda, algo que de lo que estén viendo con Cristian, por ejemplo, tengan dudas por ahora de cómo construir argumentos? eh, por ejemplo, cuando hicieron el ensayo, ¿qué les costó allí? ¿Qué dificultades presentaron al momento de crear un ensayo? Para darle sugerencias o por ejemplo, ¿les cuesta identificar los argumentos? ¿Qué les complica de esto que están viendo ahora, de la argumentación? ¿O sienten que no les complica nada de la argumentación? Chicos, chicas, ¿la escucho? ¿Cómo ha sido su experiencia con el tema de la argumentación? ¿Sienten que se les da fácil? ¿Sienten que es útil? ¿Será útil saber argumentar o no será útil saber argumentar? Útil, profe. Sí, cierto. Hay distintas situaciones en que podemos argumentar, ¿verdad? Eh, aprovechemos estos 15 minutos. eh, Pensemos situaciones de nuestra vida cotidiana donde tengamos que argumentar. ¿Qué situación, qué ejemplo se le ocurre? ¿Algún ejemplo donde se tenga que argumentar? ¿Qué situación podría ser que tuvieran que argumentar en la vida diaria? A ver, pues, por ejemplo, para situarlo un poco, supongamos que ya el otro año, supongamos que, ojalá que no, pero supongamos que seguimos en pandemia, pero que están disminuyendo el número de casos, ¿ya? Y resulta que el Ministerio de Educación dice que los estudiantes o los establecimientos educacionales deben volver a clases presenciales. ¿Qué pasa si esa es la tesis del Ministerio de Educación? Ustedes pueden estar, ¿sí? Disculpe por interrumpir. Es que sabe que tengo que salir de la clase, que mi abuela me está llamando. Ya, ok, Carolina, ya, que esté muy bien. Ya. Para que no me Ya. deje ausente. No, pero si yo la dejé presente, pues, si va a ser la Ah, ya, asistencia. ya, 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 Carolina. gracias. Ya,
Sí, Yo sí. llegué un poco tarde, por si me puedo poner presente, por favor. Ah, ya, Martín, ok, ningún problema. Ya, vuelvo un poco a la tesis. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el otro año el ministro de Educación dijera que los colegios, los establecimientos educacionales tienen que volver a clases presenciales? Uno podría estar a favor o en contra, ¿cierto? Si ustedes estuvieran en contra, ¿cuáles serían sus argumentos para defender su postura? O a favor, pues después pensámoslo a favor. ¿Qué argumentos podría decir? Profe, ¿Sí? es que me puedo salir, es que se arrancó el caballo, necesitamos ir a buscarlo. Ok, Francisca. Uy, está en el campo, ¿dónde está? No, es que mis primos tienen caballo y se arrancó. Ya, ok, Francisca, ya, ok. Vamos. Chao. La Francisca. Ya, ok. Ya, entonces retomo. ¿Qué podría decir alguien para estar en contra de esa tesis, por ejemplo? ¿Qué argumentos se podrían dar? ¿Qué argumentos podría dar alguien que esté en contra de la tesis que les di del ejemplo del Ministerio de Educación? ¿Qué se podría decir? Chicos, tienen que dar argumentos. Acuérdense que los argumentos se construyen con el por qué. ¿Por qué, por ejemplo, por qué no se debería volver a clases presenciales, por ejemplo? Si todavía estamos en pandemia. Porque todavía no se cumplen las normas de seguridad Ya, necesarias. eso es un muy buen argumento, ¿verdad? Porque todavía no se cumplen las normas de seguridad necesarias. Ya, súper bien. Y si tuvieran que respaldar ese argumento, ¿con qué lo podrían respaldar? Porque acuérdense que además de los argumentos hay respaldo. Que ya Martín Concha dice que aún no hay una vacuna, ya porque, por ejemplo, a lo mejor la Organización Mundial de la Salud dice que los países, no, según, no sé, la estadística, los que han intentado regresar a clases presenciales, aún estando en pandemia, se han vuelto a reinfectar o han vuelto a aumentar el número de casos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con estadísticas de otros países que han vivido esa experiencia, es un muy buen fundamento, un muy buen respaldo para apoyar la tesis. O sea, para apoyar, bueno, para apoyar su tesis y apoyar su argumento. ¿Ya? Esa es la forma en que uno va construyendo un razonamiento. ¿Ya? Pensemos otro ejemplo. Ya que estamos hablando de la pandemia, supongamos que sale una especie de cura, de vacuna para el COVID-19, pero esa vacuna es experimental. Y hay algunas personas que a lo mejor están a favor del uso de la vacuna experimental, como es experimental, no está 100% probada, y otras personas que están en contra de esa vacuna experimental. ¿Ya? Entonces, que de hecho es un debate que está en boga, donde se está pidiendo voluntarios, por así decirlo, para el uso de estas vacunas experimentales, para ver efectivamente o para ver si la efectividad de estas vacunas. ¿Ya? Entonces, supongamos que alguien defiende la siguiente tesis. No debiesen implementarse vacunas experimentales o no deberían aplicarse vacunas experimentales mientras no se tenga una vacuna definitiva a las personas. Ya, sí, creo que ahí quedó bien. Ya se entiende, ¿cierto? O sea, que en el fondo no aplicar una vacuna que no esté realmente comprobada a las personas, ya, porque obviamente pueden infectarla o puede que realmente sea peor. Puede tener otros efectos secundarios, ¿ya? Entonces, supongamos que esa es la tesis de una persona, ¿ya? ¿Y cómo podría argumentar alguien defendiendo el tema del no uso de vacunas experimentales? O de la no aplicación de vacunas experimentales en personas para el COVID-19. ¿Qué se podría argumentar allí? ¿Por qué no deberían usarse esas vacunas experimentales? ¿Qué podría decir alguien como argumento para eso? ¿Qué se podría decir? Dice Martín, porque pueden tener efectos secundarios. Muy bien, es un buen argumento. Y para respaldar eso de los efectos secundarios, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo respaldamos ese argumento de los efectos secundarios de las vacunas experimentales? ¿Cómo se podría respaldar? ¿Qué respaldo se le ocurre?
para los efectos secundarios, por ejemplo, de las vacunas experimentales? Por ejemplo, la vacuna de Oxford, que Oxford creó, ¿cierto? Tuvo efectos neurológicos. Súper bien, ¿cierto? O sea, buscar antecedentes de otras vacunas experimentales que ya se hayan aplicado y los efectos secundarios o los efectos adversos que están demostrados que esas vacunas, ¿cierto? Generaron, ¿ya? O vacunas experimentales, si se quiere, ¿ya? Entonces, con eso, ustedes ya respaldan su argumentación. Ya. Otro tema que ustedes están viendo son las falacias. Entonces, supongamos que alguien está defendiendo el tema del uso de las vacunas experimentales para aplicarla a persona. ¿Qué falacia se le ocurre a ustedes que podría usar alguien, ya sea por error o porque esa falacia le induce o puede parecer creíble a primera vista? ¿Qué falacia podría usar alguien para decir que las vacunas experimentales deben usarse en las personas? ¿Qué falacia? Ojo ahí, falacia. ¿Qué falacia podría decir alguien? ¿Qué falacia se le ocurre? A ver si les quedan claras las falacias. ¿Qué falacia podría ocupar alguien para el uso de las vacunas experimentales en las personas? Hay 23 personas acá, así que ¿alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué falacia podría estar presente allí para el uso de las vacunas experimentales de las personas? A mí se me ocurre una, que podría ser una por generalización, ¿ya? Que podría ser, las vacunas experimentales deben usarse en personas ya que traerán un beneficio para la humanidad, inclusive a costa de unos pocos, ¿ya? O sea, por ejemplo, eso es como poner en el fondo la salud, o poner la salud de algunas personas como si eso valiera menos frente quizá a la cantidad de personas que se pueden salvar. Sí, quizás numéricamente es así, o sea, son pocas, entre comillas, pocas en comparación a la cantidad de personas que puede salvar una vacuna experimental. Sin embargo, ¿acaso las personas, independientes sean unos pocos o unos cientos, acaso no dejan de ser personas y no merecen también que a ellos se le aplique una vacuna realmente efectiva y no tengan que vivir con esos efectos secundarios de una vacuna experimental? ¿Cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, había una falacia, es lo que yo les dije, o sea, esta idea de enfermar a unos pocos por el beneficio de muchos, ¿ya? Podría ser una falacia, más bien por generalización, ¿ya? ¿Alguna otra que se le ocurra? Ahora pensemos en argumentos. ¿Qué argumentos, no falaces, pero qué argumentos podría dar alguien que esté a favor de la vacuna experimental en seres humanos? Pero que sin caer en falacias, sí, esta vez. ¿Qué se podría decir? ¿Qué ejemplo podría dar alguien? A ver si se le ocurre a alguno. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué ejemplo se le ocurre, chicos, chicas? ¿Algún ejemplo? ¿Qué ejemplo puede ser? ¿No se le ocurre ninguno? A ver, alguien podría decir que, bueno, es difícil no dice ahí Martín, que la vacuna tiene que ser utilizada en humanos para comprobar su efectividad. Eso sí, podría ser un argumento que podría decir alguien. Sin embargo, ya es una falacia, ¿cierto? Habría que identificar qué tipo de falacia. Pero claramente podemos contraargumentar que para muchas vacunas lo que se ha hecho ha sido ser aplicadas en animales primero, a pesar que podrían salir los animalistas, decir, pero ¿por qué los animales tienen que sufrir? Eh, claro, ¿acaso no son seres vivos, por ejemplo? Entonces quizá yo pienso que con todas estas cosas de las experimentaciones de vacuna y todo eso, hay que buscar otros métodos también. ¿Ya? Yo pienso que hay que buscar otros métodos menos invasivos, quizá a nivel más genético, otro tipo de cosas, a nivel más microcelular,
más que esto que afecten a animales, porque no sé si escucharon, se me fue el nombre de la especie ahora, pero que tuvieron que sacrificar uy, se me fue también el país, ¿era Nueva Zelanda? ¿No? ¿Qué país era el que tuvieron que sacrificar a cientos, a millones de una especie animal, que tuvieron que sacrificar a millones, ¿cierto? Por estos efectos secundarios de las vacunas y... ¿Vieron Yo esa? escuché de una mutación del Sí, coronavirus en eso esos era. animales. Sí, eso era Mario, sí, exacto, era una mutación genética, ¿cierto? O sea, una mutación, claro, una mutación del virus. Ya entonces tuvieron que sacrificar a muchos, ¿y se acuerda qué especie era o no? No, no me acuerdo. Ya, sí, pero, No era como de los... Como... sí, sí, pero tuvieron que sacrificar a millones de animales por la mutación del virus, ¿ya? Entonces lo que voy es como a veces también el ser humano por salvarse a sí mismo ha pasado a llevar a cientos y miles de animales, ¿ya? No sé si con estos ejemplos queda más claro el tema de la argumentación y la falacia, espero que sí, ¿ya? De todas maneras, como les dije, les voy a subir más tarde material complementario sobre argumentación y falacia para que revisen. Revisen también, si es que tienen tiempo, la clase donde expliqué el PowerPoint de falacias, que creo que es la clase 2 o 3, ya para que lo revisen y ahí vayan complementando. Y cualquier duda sobre estos temas lo podemos ver en la próxima clase de retroalimentación, ya. Pero prepárense, estudien con eso, que en realidad, como les decía, la mejor forma es a través de ejemplos, ¿ya? No sé si alguien más llegó atrasado después y no me haya dicho presente, aparte de Martín Bonilla que me dijo delante, además de él, y Cavada también me dijo delante, aparte de ellos, ¿alguien más? ¿No? ¿Hable ahora? ¿No? ¿O calle para siempre? ¿No? Bien, chicos, estamos ok entonces. Ya, cuídense mucho, que tengan una buena semana, que les vaya bien en todo, ya, cuídense mucho. Nos vemos ya la próxima semana. Ya, chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes, chao, Chao, cuídense. Profe, Sí, sí, es que llegué Chao, tarde y profe. quería ver si chao. me puse la lista. Ok, Javiera, ningún problema, ya, la dejo Ya, presente. gracias. Chao. Ya, chao.